Bueno, primero presentarme, soy Jorge Guidi, un alumno estudiante de doctorado aquí en esta facultad bajo la tutela del doctor Aldo Delgado. Como saben, ahora vamos a hacer un taller que va a ser introductorio a Python. La verdad es que la mayor parte de la gente que está aquí probablemente ya maneje Python, pero quisimos partir como desde la base y hacer un taller que no fuera tan técnico, no pensado tanto como desde las ciencias de la computación, sino algo más que nada como para que no para que entendamos como la lógica detrás de todo de lo que hagamos, para que cuando vean cosas similares en el resto de los talleres puedan entenderlo. A modo de contextualización breve, bueno, en la mañana tuvimos una muy buena introducción a lo que es mecánica cuántica, vimos todo este tema de lo que queríamos construir circuitos cuánticos. En algún momento los vimos como esta construcción, un poco esta estructura lógica, como en base a objetos matemáticos. Ahora, como alguien bien decía, bueno, esto cómo llevarlo a la realidad, o de repente simularlo, trabajarlo como esta estructura un poco más lógica. Bueno, para eso hay una librería que se llama Qiskit, que es lo que vamos a tener en el siguiente taller, que justamente tiene la gracia de que provee muchas herramientas que hacen muy cómodo, que se vuelven muy cómodas para definir circuitos cuánticos, para simularlos, o incluso para enviarlos para que corran en un dispositivo cuántico de verdad, que opera bajo las leyes de la mecánica cuántica, y es todo automático, de modo que alguien decía, ¿cómo podemos, no sé, había una compuerta Hadamard y alguien decía, ¿cómo eso puede convertirse, o sea, cómo eso se hace en un laboratorio? Bueno, eso está automatizado por debajo para que la persona que está trabajando no tenga que hacerlo mal. Se van a convertir las instrucciones en el caso, por ejemplo, que se corre en un computador cuántico, se van a correr las instrucciones de forma automática, se van a transformar. Pero esta librería que está escrita para el lenguaje Python, entonces nos requiere obviamente saber lenguaje Python, es decir, nada más que saber comunicarnos hablando en Python con el computador para decirle, oye, yo quiero definir un circuito, yo quiero que haga esto, quiero que haga, no sé, bueno, todo lo que sea darle las órdenes al computador para que haga lo que nosotros queremos. Y bueno, en la mañana me hicieron muy buenas razones de por qué esta escuela se hace en el módulo de Qiskit, y eso significa que vamos a trabajar con Python. Esa es la razón por la que hacemos una introducción a Python. Para los talleres a seguir unos archivos que están en formato de Jupyter Notebook, porque creímos que era lo más académico, lo más fácil de seguir, y así también pueden ir probando las cosas dinámicamente ustedes. Y estos talleres los pueden descargar de este link que les muestro en pantalla. Ahora, ese link les fue enviado hace poco también el link de este repositorio en GitHub, les fue enviado por correo. Así que todos deberían tenerlo en su correo. Ya. Una vez que estén en el repositorio, ustedes pueden ir aquí a la pestaña verde y descargar el zip repositorio. Vamos a hacer lo más sencillo por ahora. Lo vamos a descargar. Vamos a la carpeta donde está. Le vamos a tener que extraer. Y se va a crear esta carpeta donde tenemos los archivos del repositorio. Ahora, algo que hicimos bastante énfasis en los correos que enviamos es que nosotros íbamos a trabajar en una plataforma de IBM, ¿cierto? Pedimos que se crearan cuentas, si no lo hicieron, bueno, háganlo porque nos va a convenir esta plataforma, utilizarla. Yo todo lo que hagan se les voy a mostrar en esta plataforma. Y en particular, si van de la plataforma, van a esta esquina, van a Quantum Lab, se abre una interfaz tipo Jupyter Notebook. ¿Qué es Jupyter Notebook? Bueno, es una forma de interfaz en la que
en la que podemos comunicarnos con un intérprete del lenguaje Python para que vaya recibiendo las órdenes que nosotros le enviamos. Es una interfaz que por lo general le resulta más sencilla a la gente que está recién como aprendiendo a programar o para hacer prototipos para hacer prototipos cortos. Y bueno, vamos a tener entonces, o se les abre de esa manera o se les abre con esta pestañita que abren con el icono de carpeta a la izquierda. Y ustedes pueden arrastrar, por ejemplo, aquí de la carpeta del repositorio que descargamos, descargan el Jupyter de Introducción a Python y pueden arrastrarlo hasta esta ventana. Hasta el cuadro que está a la izquierda en donde se listan archivos. De esa manera se sube. Esto lo van a tener que hacer con los otros talleres también, por eso me tomo el detenimiento de mostrar como paso a paso aquí con la página. Si alguno tiene problemas, bueno, le pueden pedir ayuda a los monitores que están justamente para ayudarlos. Ahí los pueden ver todos con la polera del Instituto Milenio. Cualquier duda que tengan, pueden pedírsela. Bueno, entonces aquí tienen una lista de archivos y pueden hacer clic en Introducción a Python para que se abra el taller. Pero... Así es. ¿Sí? Eso. Bueno, cualquier duda se lo preguntan a los monitores. Yo quiero hacer primero una introducción breve a esta plataforma online que vamos a utilizar y por qué la vamos a utilizar. Bueno, es una plataforma de IBM que está diseñada para facilitar trabajar justamente en todo este tema que tiene que ver con computación cuántica. De hecho, podemos ir a la página principal, van aquí en donde dice Dashboard, y da varias opciones. Por ejemplo, muestra la opción de utilizar, no sé, aquí hay una opción que se llama IBM Quantum Composer, que por ejemplo, les da la oportunidad de, sin saber programar, por ejemplo, en Python, ir fabricando un circuito cuántico simplemente gráficamente, arrastrando los elementos hasta para armar un circuito. O tienen, por ejemplo, ya se les comentó que parte de estos códigos, o sea, que estos códigos pueden ser enviados para, en vez de ser simulados, los circuitos que vamos a hacer, que pueden ser corridos en máquinas, en hardware cuántico. Y eso, por ejemplo, aquí podemos ver en Compute Resources, que justamente nos muestra una lista de recursos donde cada uno de estos recursos que aparece corresponde a un dispositivo cuántico al que podemos enviar los trabajos que queramos hacer. O sea, literalmente diseñamos el circuito y se los podemos enviar. Ahora, eso se va a enseñar el taller siguiente, pero les quería mostrar esta página para que vean que en realidad tiene bastantes utilidades que para nuestros propósitos nos sirven. A ver, ¿quién ya tiene creada la cuenta y puede entrar a esa página de IBM? ¿Quién tiene creada y puede entrar? Ya. Todavía no llega a eso, ya. Todavía faltan algunos que tienen que crearse la cuenta. ¿Quién no se ha creado la cuenta? Ahí. Por el IBM Quantum, el navegador. Ya, demos un ratito para tratar de tener con eso. Ok. Pueden buscar en Google IBM Quantum y es este resultado de aquí. No sé si se alcanza a ver en pantalla. Ahí. Una alerta, no para que ¿Cómo? una alerta no para pero bueno, igual hay más personas que la pueden responder. Entonces la diferencia entre Composer y Lab era que el Composer era con los monitores. Así es. El lab se abre donde uno puede programar en Python.
Estamos dando una cosa porque parece que están un poco complicados en descargar los talleres. E ingresar a la página con la cuenta, todo. Bueno, ahí, por favor, quienes estén teniendo problemas, avísenle a cualquier monitor que esté cerca para que les asista. ¿Quiénes aún no pueden ingresar? Consulta, ¿cuántos todavía no pueden ingresar a esta página con su cuenta? ¿Tienes? Ya, una persona más. Ok. Porque tú cargaste ya la proposición. Así es. Lo descargué desde el repositorio, que el link les debe haber llegado por correo. Hay dos opciones. Bueno, pueden descargarlo aquí como con el botón verde, descargar como zip comprimida la carpeta, o con este link de aquí, es lo mismo. Está al final del repositorio. Ya. Vamos a continuar entonces. Entonces, sí, aquí, como les decía, vamos de toda la tabla de utilidades que nos ofrece la página, vamos a donde dice Quantum Lab, y aquí a la izquierda de la página nos aparece un listado de archivos. Nosotros podemos arrastrar el archivo que queríamos, el que descargamos del repositorio, introducción a Python, lo arrastramos hasta aquí y ahí nos aparece. Y si le hacemos clic, se nos abre justamente este documento a mano derecha. Y haciendo clic en este icono de carpeta, que está a la izquierda, podemos guardar la lista de archivos para poder acceder al taller. Me gustaría... Bueno. ¿Lo pudieron abrir ya? Ok, perfecto. Voy a ir avanzando porque si no nos vamos a ir quedando atrás. Como dije, cualquier pregunta a los monitores. Bueno, esto lo pueden leer, no me interesa que lo puedan leer desde la pantalla, yo tampoco se los voy a leer, pero voy a ir haciendo como un overview. Muchos aquí saben que el lenguaje de programación Python es un lenguaje súper famoso que se utiliza mucho en muchas áreas diversas, sobre todo en ciencia. Bueno, en realidad en muchas áreas, pero domina en cuanto a ciencia, en aplicaciones científicas. ¿Y por qué? Bueno, hasta los 90, poco antes de los 90, darle instrucciones a un computador era algo que no era muy sencillo hacer. Los lenguajes con los cuales uno se podía comunicar con el computador para darle las órdenes que uno quería que hiciera, por lo general, tenía una estructura mucho más compleja. Había que literalmente estudiar eso, dedicarse, no cualquiera podía programar algo. Y, por ejemplo, si un científico quería hacer una simulación, ya era bastante difícil que supiera lo suficiente de ciencia, lo suficiente de programación, o sea, tenían que invertir mucho tiempo. ¿Y qué pasó? Bueno, Python en realidad no nace en contexto científico, sino en este contexto en el que en realidad programar no es tan sencillo, y un personaje llamado Guido van Rossum, que es el creador de este lenguaje, lo crea, inspira el nombre en un grupo humorístico británico, que no sé si lo conocen, Monty Python.
Y este personaje lo que hace es que crea un lenguaje buscando una sintaxis que sea lo más sencilla posible, un lenguaje que sea claro, que sea simple, es decir, algo en donde sea sencillo hablar, dar instrucciones sin tener que pensar tanto en la estructura del lenguaje, sino más en lo que quiero que se haga. Y eso, si bien es un lenguaje, por ejemplo, mucha gente ve como para distintas aplicaciones, la gente dice, no, esto es muy poco eficiente, o no se pueden surgir distintas opiniones en distintos contextos, pero sí tiene la gracia de que fue el primer lenguaje así de sencillo de utilizar, y eso capturó a mucha gente. Y si bien no era tan apropiado para trabajar en cualquier área, rápidamente se formó una comunidad que empezaron a desarrollar librerías, que tienen distintas aplicaciones, como por ejemplo la librería que vamos a trabajar hoy para computación cuántica, en lo que la gente que más sabe esconde todas las cosas complicadas debajo de una interfaz que a nosotros nos hace mucho más sencillo trabajar lo que queremos. Nos da capas de abstracción que en el fondo hace que para nosotros nos preocupemos, por ejemplo, en este caso, de la física y no tanto de la programación. Ahora, como decía, la simplicidad de Python es su característica principal y yo diría que dos características muy importantes cuando me refiero a simplicidad es, por un lado, que se ve muy limpio, o sea, la cantidad de palabras que tiene el código es reducida, no hay que estar viendo tanto detalle o conocer no hay que conocer un diccionario tan amplio de palabras, y por otro lado es muy claro, o sea, como está pensado para no tener que escribir demasiado texto, eso hace que cuando se lean instrucciones en Python sean fáciles de interpretar. Y de hecho, se parece mucho al inglés. O sea, una persona que sabe inglés probablemente puede mirar un código de Python sin nunca haber programado antes y puede intuir qué es lo que el programa hace. Ahora, si no saben inglés, bueno, como les decía, la gama de palabras que se incluyen por lo general, es una gama tan reducida que se va a aprender rápidamente, así que no se preocupen. Y bueno, aquí les menciono justamente que estamos trabajando en esta plataforma online. Ahora, quiero empezar desde lo más básico posible. O sea, usándolo como calculadora, vamos a partir. Como vamos a ir haciendo una construcción cada vez más amplia. Nosotros, bueno, estamos en esta interfaz que estamos utilizando, una interfaz tipo Jupyter Notebook, que tiene la gracia de que se hace código por celdas. Aquí voy a probar con otro tema para ver si se ve mejor la distinción entre celdas. No, se veía mejor antes. Bueno, acá hay una celda de código que yo escribí literalmente 2 más 3 y aprieto Shift Enter. El Shift es la tecla que está debajo del Enter que apunta hacia arriba. Y al apretar Shift y Enter juntas, se ejecuta este código que está en esta celda. En este caso le digo 2 más 3 y me responde 5. O sea, al menos ya sabemos sumar. ¿Cierto? Otras operaciones aritméticas básicas, bueno, son súper lógicas. Para sumar utilizamos el signo de suma, para restar el de resta. O sea, nosotros ya estamos acostumbrados a que decimos, por ejemplo, 2 asterisco 4, sabemos que se refiere a una multiplicación. Una barra lateral es una división. Y aquí aprovecho a mostrar algo, que si bien Python, cuando yo le di todas estas órdenes y ejecutó cada una de estas líneas, solamente nos muestra el resultado de la última. Puse 99 partido 3 y dijo 33.0. Eso es porque eso es propio de la interfaz que estamos utilizando. Es cuando nosotros ejecutamos un código en una celda, abajo se nos va a mostrar el resultado de la última línea. Si es que no hicimos algún tipo de operación, no sé qué sea, por ejemplo, imprimir algo en pantalla. Eso es porque de repente la gente no se calcula cosas y al final no sabe por qué le da un número que en realidad es porque no se repitieron una variable, la dejaron escrita al final. Y en lo que se evalúa, la última línea es el valor que se muestra debajo de la celda. Ahora, como en la mayor parte de los lenguajes, trabajamos con variables. Es decir, tenemos un objeto al que le podemos asignar un valor. Eso le llamamos variable. Por ejemplo, aquí defino una variable que se llama mi variable, mi-variable. Las variables pueden tener algunos símbolos como el guión bajo entre medio del nombre, no pueden tener guiones, pueden tener números, pero no pueden empezar con un número los nombres. Eso les va a producir errores. Y simplemente nosotros podemos utilizar el operador de asignación. Aquí, bueno, en sus pantallas lo pueden ver mejor. Una igualdad se escribe
En realidad es un operador de asignación, no es una igualdad. En donde creamos un objeto que se llama mi variable y le asignamos el valor 4. Creamos otro que se llama mi variable 2, le asignamos el valor 5 y podemos sumar mi variable más mi variable 2 y eso nos devuelve 9. O sea, funciona, ¿cierto? Y además, aquí, bueno, aprovecho de mostrar que se puede añadir líneas entre medio que comienzan con un símbolo de hashtag, gato. Y esos se llaman comentarios y son líneas que por lo general uno deja para el humano que lee el código, para aclarar cosas. Cuando uno escribe un código uno tiene que pensar que en realidad no lo está escribiendo para que la máquina lo lea, lo está escribiendo para que un humano lo lea. Entonces siempre uno puede escribir aclaraciones entre medio y todas las líneas que parten con un símbolo gato son ignoradas y no son ejecutadas. Entonces ustedes pueden escribir ahí lo que quieran. Nosotros llegamos y asignamos un objeto y le dimos un número, le dimos un valor numérico, pero en general existen distintos tipos de variables. Y aunque no quiero entrar en tecnicismos para definir lo que son tipos de variables, para lo que es el trabajo de esta semana nos vamos a conformar con que podemos trabajar con un tipo que son enteros. Ahora, la verdad es que esto es como un nombre, es como un nombre bien general. Si uno se pone a leer sobre tipos de variables para ver cosas más específicas, pero para la lógica lo que vamos a hacer nos interesa saber que hay números que son enteros, vamos a trabajar con números reales, números complejos que van a estar de una parte real y una parte imaginaria, variables lógicas o booleanas que tienen valor de verdad, es decir, que una variable puede almacenar el valor verdadero o el valor falso, y cadenas de texto o strings. Ahora, bueno, aquí se dice, escribo que pequeñas descripciones, por ejemplo, los enteros son números que trabajamos sin parte decimal. La gracia es que el álgebra entre ellas, exceptuando por la división, es exacta. Tenemos, y bueno, ustedes pueden tener una función en Python que se llama type, que ustedes ponen type y entre paréntesis la variable y les dice de qué tipo es. Aquí dice es int, entero. Tenemos los reales, que son números que vamos a trabajar con parte decimal. Y por ejemplo, un real puede ser el resultado de dividir dos enteros. Vemos 4 dividido 3 son los dos enteros, pero el resultado nos da 1.333. ¿Sí? Porque quizás podría aumentar un poco la letra. ¿Sabe? Lo intenté, pero no. Sí. No, aquí no me funcionó. Quiero poner. Ya. Yo creo que hay una forma de esconder la papita de nada. Sí, no. Sí, pero no me. El mismo Zoom puede ir pantalla completa. ¿El qué? El mismo Zoom puede ir pantalla completa. Sí, no me funciona con. No, está bien. ¿Sí? Ya, bueno. Entonces, bueno, como dije, estamos partiendo bien desde la base. Estoy asumiendo que aquí no sabemos nada. Vamos a tener también complejos, vamos a poder trabajar con ellos, que como dije, se fabrican a partir de, o sea, son una variable que va a tener una parte que es una variable real y una parte que también es una variable real, pero que es la parte imaginaria del complejo. Y la unidad imaginaria, la raíz de -1 que hemos conocido toda la vida, y aquí se va a llamar J. Y eso, bueno, eso viene de notación de ingeniería en realidad. Antigua más que nada. Por ejemplo, aquí definimos un valor complejo que es 1 más 2j, es decir, un número que tiene parte real 1 y parte imaginaria 2. Así de sencillo. Podemos definir un cero complejo como 0j y efectivamente vemos que si le preguntamos el tipo a Python nos dice es un complejo. Ahora, hay que tener una precaución. Para que Python nos entienda el j como la unidad imaginaria, tiene que estar lado a lado con un número. Si nosotros tenemos una j por sí sola, por ejemplo, tenemos algo como 1 más j, o tenemos algo como 1 por j, Python va a creer que queremos operar con una variable que se llama j y que tengamos definida de antes. O sea, si queremos que represente una unidad imaginaria, tiene que estar junto a un valor numérico. Junto y sin ninguna operación entre medio.
Bueno, eso es lo que mencionaba recién. Como decía, también hay variables lógicas que para la mayor parte de los casos que vamos a trabajar nosotros van a nacer como comparaciones entre números. Por ejemplo, nosotros aquí creamos una variable que se llama mi variable lógica, que la definimos como tiene el mismo valor de verdad que 3 mayor o igual que 4. Nosotros decimos 3 es mayor o igual que 4. No. Entonces esto toma el valor falso. Y la escribí aquí al final como última línea de la celda y efectivamente Python nos dice falso. Ahora, las variables, estas variables, bueno, hay otras comparaciones numéricas. Por ejemplo, de igualdad son dos signos igual, el mayor estricto, menor estricto. Esto es básicamente de lo mismo que la notación matemática. Mayor igual que es mayor igual, y el menor igual que es análogo. Y ojo, aquí yo quiero hacer un pequeño detalle. La comparación numérica de igualdad, el que se hace con dos símbolos igual, es muy común verlo en código científico comparando números reales o números complejos. Y eso la mayor parte de las veces falla, pero mucha gente en esta facultad lo hace mucho, como para comparar 1.0 es igual a otra cosa o una variable real que deberían tener el mismo valor, pero lo más probable es que le retorne que no, aunque sea más o menos el mismo número. Pero por lo general, la comparación de igualdad, utilícenla solamente para enteros. si es que la tienen que utilizar. Ok, bueno, existen operadores lógicos. Por ejemplo, nosotros sabemos que nosotros podemos negar una variable lógica si tenemos... ¿Sí? Para comparar dos reales, normalmente lo que se hace es tomar el valor absoluto de la resta y ver que sea menor que una tolerancia. Por ejemplo, decir, si el primero menos el segundo en valor absoluto es menor que 10 a la menos 3, tú los consideras lo suficientemente cercanos quizás para que tu cálculo los consideres como iguales. Eso. Porque, claro, pues, comparar dos variables continuas es difícil. Bueno, podemos negar, si esto como es falso, la negación not, mi variable es verdadero, si fuera verdadera sería falso. Podemos operar entre dos variables lógicas, por ejemplo, mi variable lógica y verdadero. Eso es como las tablas de verdad que la mayor parte de la gente conoce. Si yo tengo algo verdadero y le hago una operación y con otra cosa verdadera, da verdadero. En general, esto retorna verdadero siempre que al menos una de las variables sea verdadera. O sea, perdón, que las dos, estaba pensando en unos, lo siento. Esto va a dar verdadero siempre que ambas variables sean verdaderas. Si una de las dos es falsa, esta operación nos va a dar falso. El O es como yo lo dije antes, disculpen, es si nosotros queremos que nosotros cuando decimos esto es verdadero o esto es verdadero, basta con que uno sea verdadero para que todo sea verdadero. Entonces, en este caso, esto es falso o verdadero, nos da verdadero. Y bueno, aquí hablo de otro tipo de variable que en realidad aquí lo estoy simplificando bastante, pero vamos a hacer las cadenas de texto, lo vamos a hacer escribiendo un texto entre comillas y podemos asignarle una variable. Por ejemplo, aquí declaro una variable que dice soy una cadena de texto, puedo contener números y símbolos estándares y pongo un montón de símbolos entre medio. Ahora, ¿cuáles son los símbolos estándares? No les voy a decir, pero la mayor parte de los que se le ocurra escribir van a funcionar, excepto cosas como el backslash, que si los ponen dentro va a dar un resultado no esperado, pero la mayor parte de los caracteres va a funcionar. Y si yo pido imprimir, ¿qué es esta variable? Bueno, repite su contenido. Esta parte fome va a pasar, pero había que hacerla por si acaso. Ya, vamos, algo importante mencionar, como en cualquier lenguaje, puede darse una de dos situaciones, o sea, puede darse dos situaciones. Una es que, o sea, pueden darse muchas situaciones, pero hay dos situaciones en particular, que una es que estemos generando un mensaje que no tiene sentido. Por ejemplo, en español podríamos crear una frase que no sea interpretable, que no tenga sentido, o podríamos crear una frase que sea interpretable, pero que su contenido sea, por ejemplo, que sea una operación, pero que esa operación sea imposible de hacer. Y en cualquiera de esos dos casos vamos a obtener un error. Ahora, cuando cometamos errores, vamos a tener
nos va a aparecer algo de este estilo, que puede tener un texto arbitrariamente largo, con mucho contenido técnico, que por lo general a nosotros no nos va a preocupar, pero que al final, para nuestro efecto, no nos importa, entre las últimas líneas o la última línea va a tener una explicación en inglés de cuál es el error. Por ejemplo, aquí yo dije 3 dividido 0, tiene sentido sintáctico, como una frase del lenguaje, tiene sentido en el lenguaje, pero no podemos dividir por 0. Entonces, ¿qué pasa? Error. En particular dice error, división por 0. Es bastante claro. Ahora, en general, si se toman con un mensaje demasiado largo que no entienden, vayan al final. Puede que haya una explicación en inglés que les sirva. Y ahora ya vamos a empezar a pasar a construcciones un poquito más grandes. Funciones. Ahora, ¿qué es una función? Es un objeto que va a tomar argumentos, es decir, un objeto que toma otros objetos y hace alguna operación con ellos, realiza alguna acción, algún procedimiento. Por ejemplo, Python tiene la función POW, que viene de Power, y toma 2 argumentos. Y retorna, esto no sé, así. Toma 2 argumentos y lo que hace es elevar el primero al segundo. Es decir, esto va a ser 2 elevado a 3, debería retornar 8. Bueno, aunque también está la sintaxis más sencilla como 2 asterisco asterisco 3 o A asterisco asterisco B. Pero bueno, esto era para mostrar en el fondo que una función es eso, es algo que toma argumentos y hace algo con ellos. Otro ejemplo de función que de las más básicas es print, en donde, por ejemplo, lo que va a hacer es imprimir en pantalla valores. Y si se fijan, antes teníamos un puro resultado porque no imprimíamos nada. Obteníamos el resultado de la última línea. Aquí, en cambio, le estamos diciendo explícitamente, imprime 2 elevado a 3. Lo imprimió. Imprime 2 elevado a 0,5, que es la raíz de 2. 1.41, 42, etc. Aquí está. O también le podemos entregar print arbitrariamente muchos argumentos y entrega el resultado como un print de cada uno de ellos separado solo por un espacio. Entonces aquí dice, por ejemplo, el sentido de la vida es 42, lo imprimió. Ahora, ¿por qué me interesa mostrar de esta manera funciones? Porque hay una cosa que parece trivial, pero que es un problema un poco de lógica y que mucha gente comete. Hay muchas veces que nosotros tenemos una función a la que le entregamos, que nos pide como argumento otra función. Pero aquí, si yo les digo esta primera línea, yo les pregunto, ¿cuál es la función que hay ahí? La función no es print paréntesis 2 elevado a 3 cierra paréntesis. La función es solo print. Una función puede, por ejemplo, con los argumentos que tiene, evaluarse algún número, y si yo tomara toda esta expresión y la pusiera como argumento de otra función, le estaríamos entregando el resultado, no la función. Y eso es algo que me interesa que tengamos como bien en mente, porque he visto que es un error bastante recurrente cuando tenemos que entregarle una función a otra, que es algo que vamos a tener que hacer bastante en los próximos talleres. ¿Se entiende un poco a qué me refiero con eso? ¿Sí? Ya, perfecto. Bueno, eso lo decía, si no le ponemos, o sea, que si queremos, la función es lo mismo que dije, viene identificada solo por su nombre, así que si queremos identificar la función es solo POW. Le decimos Python, nos dice, es una función, y nos dice como los argumentos que toma. Y si nosotros le pusiéramos solo entre paréntesis, o sea, POW con los paréntesis, que mucha gente se refiere a la función así, haría error. ¿Por qué? Porque no está definido POW sin ningún argumento. ¿Por qué? Porque aquí no estamos mal refiriendo a la función. La función es sin los paréntesis. Ya, este es el catete con eso. Y como un tip útil es siempre que o sea, por lo general, cuando tengamos en Python paréntesis redondos, es porque lo que está junto al paréntesis es una función. Es decir, es una rutina que va a tomar lo que está entre paréntesis, o a veces hay funciones que no toman ningún argumento, pero que va a tomar lo que esté contenido aquí y va a hacer algo con ello. Siempre que haya en paréntesis redondos, hay una función involucrada. Y un tip de utilidad para ustedes es que Python también tiene la función help, que uno le da entre paréntesis un objeto y nos entrega información sobre ese objeto. Por ejemplo, aquí yo le pasé la función POW a la función help. Entonces, help toma este objeto y nos imprime lo que sabe nos imprime documentación.
Cuando ustedes tengan una función, no sepan qué es lo que hace o no saben por qué está, pueden ejecutar help y el nombre de la función y les va a decir lo que les va a dar la información. ¿Estás haciendo una pregunta? Ahí. Ya, entonces, bueno, ahí ya empezamos a pasar a algo un poco más útil, como también cómo definimos nuestras propias funciones. La gracia de los lenguajes que son extensibles. ¿Cómo definimos una función? Bueno, para eso existe una palabra clave que se llama def, en donde nosotros escribimos def, el nombre que queremos que tenga nuestra función, y entre paréntesis junto los argumentos que queremos que tome, seguido de 2 puntos. Y luego dentro se escribe con indentación, esto es muy importante, el espacio que hay aquí, se escribe el bloque de código que uno quiere que se haga utilizando este argumento, o varios argumentos que pueden haber separados por coma. Y entonces, bueno, y para terminar la función simplemente volvemos a la indentación original, es decir, teníamos un espacio al principio y si ya no tenemos espacio, Python entiende, se acabó este bloque de código, se acabó la función. A diferencia de otros lenguajes, los que existe, por ejemplo, que se abren con llave, si se cierra con llave o tiene la palabra end para finalizar, en Python no existe. Solamente sabiendo cuántos espacios, identifica dónde empieza y dónde termina alguna definición. ¿Sí? ¿Ah? No es necesario. Así es. De hecho, en Python, por lo general, no se declara el tipo. Lo más común. O sea, igual se puede hacer para ciertas salvaguardas, pero el código más genérico normalmente no lo hace. A diferencia, por ejemplo, de lenguajes compilados que sí tienden a hacerlo por un tema de eficiencia. Ok, entonces, por ejemplo, aquí definimos una función sencilla, saludar se llama, que toma un argumento e imprime, hola, argumento, es un gusto tenerte aquí. Entonces, si nosotros escribimos, por ejemplo, una función o una variable, nombre de usuario, Jorge, se la pasamos a saludar y dice, hola Jorge, es un gusto tenerte aquí. Ustedes pueden cambiar Jorge por otra cosa y correr esta celda. Ya. Y bueno, pero como vieron, esto ejecuta una rutina, pero no devuelve nada. Solamente imprime en pantalla, pero no es como que tenga un valor numérico asociado, ¿cierto? O un valor de algún tipo. Bueno, nosotros también, aquí vamos a trabajar mucho, en muchos casos vamos a representar operaciones matemáticas en las que nosotros tenemos un valor de salida, un valor que queremos que retorne la función. Y eso lo hacemos con la palabra por ejemplo, como ir actualizando como de f, definimos una función f que toma 3 argumentos x y devolvemos, estamos imitando esa función matemática de ahí, 2 por x menos 3 por x más z al cuadrado. Y podemos probarla. Nosotros podemos verificar que para x igual 1, y igual 2 y z igual 3, eso debe retornar 5, lo cual hace correctamente. Ahora, es muy común también, aquí nosotros estamos pasando los argumentos por orden. Si no, pero nosotros podríamos cambiar el orden en que se los pasamos. Decir, por ejemplo, al principio x está, al principio nosotros podemos decir explícitamente z igual 3, x igual 1, y igual 2, en un orden completamente arbitrario. Como se la estamos pasando por nombre, lo va a ordenar de la forma correcta y nos retorna, bueno, 5 al igual que antes. Ya, eso es importante que lo sepamos. Porque muchas veces vamos a pasar los argumentos por nombre y no por orden. Ahora, también podemos pasar argumentos con valores por defecto. La mayor parte de las funciones que nosotros vamos a utilizar tiene muchos argumentos, pero nosotros ni siquiera sabemos que existen. ¿Por qué? Porque están definidos por defecto. Por ejemplo, esto que yo le estoy diciendo con esta sintaxis que yo le estoy diciendo con z igual 0, está diciendo, existe el argumento z, por defecto vale 0, es decir, si alguien llama f con 2 argumentos, asume que z vale 0, pero si te pasan z, entonces toma lo diferente. Y eso es lo que podemos ver aquí. Por ejemplo, yo le pongo print f de 1,2, va a ejecutar con x igual 1, y igual 2, y con z igual 0. Y nos va a retornar, bueno, en ese caso corresponde a menos 4, y si le pasamos z, lo va a tomar y lo va a considerar como si no tuviera un valor por defecto. Ya, algo similar y que nosotros vamos a utilizar mucho es la reducción de argumentos. Es muy típico que nosotros tengamos una función, por ejemplo, como esta, pero nos interesa saber solamente cómo depende de x.
para algún valor fijo de y de z, por ejemplo. O hay situaciones en las que nosotros nos solicitan, yo quiero que me des una variable, yo quiero que me entregue esta función, pero yo quiero que solamente tome un argumento, que es el que yo te voy a decir, y los otros yo quiero que los tengas fijos y puede, no sé, que en distintos contextos me pida fijarlo cosas distintas. Para eso uno suele definir una función auxiliar que tome un solo argumento y devuelva f la función de 3 argumentos, pero con valores fijos. Y ahora eso, bueno, para que esto no sea tan fome y sea ya más que nada más un taller que una disertación, quiero dejar como ejercicio esto, que aquí en este espacio que está debajo, definan una función, vean cómo definir una función que se llame g, que tenga un solo argumento y que retorne f de ese argumento, 0,0. Es un ejercicio para que hagan ahora. No debería tomarles más de 1 minuto. Definir el f. ¿Por qué no me retorno ahora? ¿Alguna aquí? Pueden probarla evaluando no sé, un valor que prefieran, puede ser 1, no sé, x igual 1. Yo sé que partimos como desde muy abajo y por lo general uno como que le da lata partir desde abajo, pero considero que era necesario para que tuviéramos una base común. No sé si hay alguien, por ejemplo, que este ejercicio ya le complique, como no conozco sus niveles de conocimiento del lenguaje de programación en general. No sé si esto... Es difícil saber qué es lo que para algunos sea complejo. Bueno, como es un ejercicio fácil, voy a escribirlo. Nosotros ya vimos que existe una palabra para definir una función. ¿Qué palabra sería? Def. Queremos que se llame g, que tome... Oh, se me cambió el teclado. Ahí está. Que tome un argumento x y que retorne f de x, 0,0. Eso es todo. Y podemos evaluar, por ejemplo, g de 1. Y como vimos, esto era 2 por el primer argumento y los otros se nos van a anular, así retorna 2. Teníamos... O sea, resuelto el primer ejercicio. Ya, hay una notación que van a ver mucho, que son en Python se le llaman funciones lambda. En general en programación se le llama funciones anónimas, que son funciones que no tienen nombre, funciones que nosotros definimos sin un identificador, porque normalmente son requeridas solamente en el contexto en donde uno las define y después suelen ser descartadas. Y eso se puede definir, por ejemplo, con la instrucción que os estoy mostrando en pantalla. Lambda, por eso le llaman funciones lambda. Lambda, argumento, 2 puntos, y lo que queremos que retorne. Entonces, normalmente para funciones matemáticas sencillas, esto suele ser muy cómodo. Y bueno, aquí es un poco irónico porque la mayor parte de la gente cuando utilizamos una función lambda, que la gracia que tiene es que definir una función anónima, es decir, sin nombre, sin identificador, lo primero que hacemos es decir, eso es igual a f. Le asignamos un nombre. Entonces, más que para utilizarlo como función anónima, realmente la mayor parte de la gente la termina utilizando para 2 propósitos, este tipo de sintaxis. Para hacer el código un poco más corto y legible, para en el fondo ahorrar un poco de escritura y para, bueno, y bajo este mismo concepto de que es cómodo para reducir, para hacer una reducción de variables como hacíamos antes. Entonces, por ejemplo, la misma función que antes definimos f, la podríamos definir utilizando una función lambda de esta manera. F igual lambda, los argumentos x, y, z, 2 puntos, y lo que queremos que retorne. Ahora, como otro ejercicio, ¿cómo entonces utilizaríamos esta notación de funciones lambda para definir la función g equivalente a la que hicimos antes?
Va, ¿qué dice? Va. Esta sería la notación equivalente. Entonces vemos que efectivamente por una reducción de variables es bastante cómodo. O podríamos incluso tener una variable aquí que se llame i igual 0, z es igual 0, y tener x, y, z. Eso va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque realmente aquí nosotros podemos distinguir x de y y z, porque x aparece al lado izquierdo de los dos puntos. ¿Ok? Es algo bastante lógico. Es decir, esto lo toma como variables previamente definidas, porque no están a este lado. El x no. Si yo, por ejemplo, pusiera x igual 3, ¿me cambiaría el resultado? No, porque como hay un x ante los dos puntos, aquí sabe que x es un argumento, no es una variable previa. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo claro? Ya. Y vamos increchando ya. De a poquito, pero seguro. Ya, aquí voy a hablar de listas y diccionarios. Estos corresponden a algo que se llaman estructuras de datos. Estructuras de datos en realidad es cuando definimos, son tipos de variables que tienen una estructura que le permite almacenar muchos datos en su interior, que pueden ser de la misma naturaleza distinta, pueden tener diferentes estructuras. Las posibilidades son infinitas. Pero en particular vamos a considerar primero, bueno, las listas. La lista es un objeto interesante porque la definimos con estos corchetes cuadrados y con cosas en su interior que pueden ser cualquier cosa separadas por comas. Ahora, una lista es siempre una estructura unidimensional. Es decir, es como una línea. Viene primero, segundo, tercero, cuarto. Las listas son objetos inherentemente unidimensionales y, como dije, puede contener cualquier cosa. Y ahora, ¿yo cómo puedo referirme? La gracia de tener como una caja en donde yo puedo ordenar variables es justamente poder abrir esa caja y decir yo quiero lo que está en el tercer cajón, ¿cierto? Entonces, para eso existe esto que es la indexación. Junto a una lista, uno escribe con corchetes cuadrados un número y ese número nos va a dar el elemento de la lista que corresponde a ese número. Pero aquí hay que fijarnos en algo. Por ejemplo, mi lista es 1.0, 5J y la palabra palabra. Bueno, y después viene un 0. Si yo le pido mi lista en corchete 2, me dio palabra. Eso es porque en Python siempre vamos a contar desde 0. El primer elemento es el elemento número 0. Entonces este es el elemento 1 y este es el elemento 2. ¿Ok? Eso es una regla general que tenemos que tener en mente. Hay muchos lenguajes de programación y en muchos se parte con 1 y en otros se parte con 0. Y por lo general la gente que está acostumbrada a uno se manda embarrada cada rato en el otro, porque se le cambia siempre el índice en 1. Pero en el fondo tenemos que mentalizarlo. En Python siempre partimos en 0. Entonces, bueno, esto es lo que decía aquí. Por ejemplo, puedo leer el valor que está ahí en el espacio 2, es decir, el tercer espacio, o podemos modificarlo con el operador de asignación, es decir, la cajita 2 que está en la lista, reemplazarla con otra cosa, y en este caso mi lista ahora mutó, ya cambiamos su valor, ahora el tercer elemento cambió por lo que le asignamos, y bueno, aquí hago la explicación de que aquí le hago el énfasis de que contamos desde 0. Ahora, hay algo importante. Si nosotros tenemos n elementos y partimos desde el 0, quiere decir que el último elemento nos vamos a referir a él como n-1, ¿cierto? Eso es importante porque es típico que la gente se accede. Si tiene una lista de 4 elementos e intentan acceder con un 4, da error. Dice índice de la lista fuera del rango. ¿Por qué? Porque, bueno, como escribí en el comentario, estamos escribiendo el índice 4, y el índice 4 apunta al 4 más 1, es decir, al quinto elemento, el cual no existe porque la lista tiene solo 4 elementos. ¿Ok?
Y bueno, una gracia de Python igual es que uno puede poner números negativos para empezar a contar desde el final hacia el principio. Es decir, si yo pongo mi lista entre corchetes -1, se va a referir al último elemento, -2 al penúltimo, -3 al anterior a ese, de esa manera. Y los diccionarios son muy parecidos a una lista, con la salvedad de cómo los vamos a ver nosotros, que en vez de indexarlos con números, es decir, con un índice que va a ser un 0, 1, 2, 3, etc., va a ser una palabra. Y eso es, va a ser en realidad una llave en general. Aquí podemos poner cualquier contenido. Entonces, por ejemplo, aquí defino un diccionario, que los diccionarios se definen con llaves, con paréntesis de llaves, estos paréntesis con el curly, donde el índice es lo que está a la izquierda, 2 puntos, y el valor que queremos almacenar a la derecha. Coma, la otra llave y el otro 2 puntos el valor, coma, la otra llave, 2 puntos el otro valor. De manera que yo aquí, si indexo mi diccionario con la palabra pato, me va a devolver un 5, porque eso es lo que apunta. O si yo le pido nombre, por ejemplo, le indexo con nombre, me dice Loreto. No sé, por decir algo. Y tiene la gracia igual de que nosotros podemos, por ejemplo, antes no existía la llave teléfono, pero nosotros ponemos mi diccionario, lo indexamos con la palabra teléfono, asignamos un número, y ahora sí existe. O, por ejemplo, aquí indexamos una caja que ya existía y la modificamos. Entonces ahora el diccionario va a tener un nuevo espacio que se llama teléfono con el valor que le asignamos y el nombre cambió, ¿cierto? Mutamos la variable. Ya. Esto, todo lo que hemos visto hasta el momento es funcionalidad básica, intrínseca de Python. Pero, como dije, la gracia de los lenguajes es que son extensibles. Es decir, si nosotros nos interesa hacer cierto tipo de trabajo, podemos definir, como vimos, podemos definir funciones, rutinas, que hagan cosas que a nosotros nos interesen, y si juntamos muchas funciones, claro, podemos hacernos la vida mucho más sencilla. Y para que no tengamos todos que volver a inventar la rueda, existe el concepto de módulos, que son piezas de código que escriben terceras personas o grupos, por ejemplo, de funciones para algún objetivo, que nosotros podemos importarlo. Basta que tenemos que instalarlo en el sistema y ponemos import y el nombre de la librería. Y eso nos va a dejar a nuestra disposición un conjunto de funciones que extienda la funcionalidad de Python. Y esa es la gracia. La sintaxis, bueno, uno puede poner import y el nombre de una librería. Por ejemplo, lo más típico de la librería, la gente, como uno piensa Python, NumPy, el que se escribe NumPy. Uno puede importar todo lo que pertenece a NumPy como import NumPy. Pero eso en general está desrecomendado, porque si importan librerías distintas, puede que estas librerías tengan objetos que se llaman igual. Entonces vamos a tener un poco ambiguo a qué objeto nos estamos refiriendo. Al que se llama de alguna manera en esta librería o el que se llama igual de la otra. Y por lo general lo importa entonces bajo un alias. Por ejemplo, es típico el import NumPy as np. De manera que uno accede a cualquier objeto de NumPy después como np.objeto. De esa manera evitamos ambigüedades en los nombres del objeto, evitamos colisiones de nombre. Entonces, por ejemplo, aquí NumPy, voy a hacer hartos ejemplos con NumPy, porque es difícil imaginarse un código científico que no tenga NumPy, tiene muchas utilidades de cálculo numérico. Por ejemplo, lo importamos como aquí, import NumPy as np, y utilizamos, por ejemplo, la np.sqrt, square root, raíz cuadrada en inglés, y obtenemos la raíz de 2, que es 1.41, 42, etc. Ahora, también es común importar, y eso lo van a ver harto también, con esta otra sintaxis. En vez de importamos sin el prefijo, sin el alias de NumPy, funciones, pero una función específica. Si yo digo, yo a cada rato quiero usar, por ejemplo, el número pi, 3,14, 15, 9, 2, etc., viene definido en NumPy, pero yo no quiero cada rato estar escribiendo np.pi, np.esto, np.esto otro, y puedo importar directamente desde NumPy, importar pi, from NumPy, import pi. Y de esa manera yo simplemente después escribo pi, ya no escribo np.pi.
Y, por ejemplo, también puedo importar una lista de objetos desde NumPy, de esta misma manera, separando todos con coma. Puede ser arbitrariamente largo. Y en este caso, por ejemplo, yo importo pi, importo seno, coseno y imprimo en pantalla el valor de pi 3,1415 y ya está bien. Seno de pi nosotros sabemos que debería ser 0. Aquí obtenemos algo raro. Coseno de pi nosotros sabemos que debería ser menos 1 y ahí eso me lo muestra bien. Pero esto que debería ser 0. ¿Por qué nos muestra este número? Bueno, esto es 1.2246, etcétera, 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 y esto se lee por 10 elevado a menos 16. ¿Cierto? Entonces, en realidad esto es un número decimal muy chiquitito. Es un, bueno, como lo muestro aquí, es este número, lo cual para la mayor parte de nuestras aplicaciones podemos considerar como 0. Y ahora, aunque este es el problema que tienen las variables cuando queremos representar variables continuas, como les decía, como los reales o complejos, que son continuas, tienen infinitos decimales, pero a un computador no le podemos pedir que almacene infinitos decimales porque no tiene infinita memoria. Entonces, lamentablemente hay que truncar en algún momento. Y por este error de aproximación, es que la comparación entre reales o complejos falla, como les decía anteriormente. De hecho, hay un típico ejercicio que uno pone y si uno escribe, uno intenta hacer 0.1 más 0.2, no da 0.3. Ok, perfecto. Ok. Bueno, lo que decía entonces, no da exactamente 0, pero es suficientemente cerca y para la gente que trabaja desarrollando algoritmos, bueno, ahí algoritmos numéricos puede producir algunos problemas, pero por lo que vamos a ver en la escuela, por ahora no nos interesa. Ahora vamos a ver algo que se utiliza mucho, que son los arreglos de NumPy. Un arreglo, una estructura de datos similar a una lista, de hecho vamos a ver que se escribe parecido, pero puede almacenar los datos en una estructura de más de una dimensión. Una lista era necesariamente unidimensional. Nosotros un arreglo podemos verlo como que tiene muchos ejes. Podemos verlo como de una dimensión como un vector, 2 dimensiones como una matriz, 3 dimensiones como un cubo. La única limitación es la memoria del computador para la cantidad de elementos que tengamos. Y ahora, la gracia también es que las listas son objetos que en general son muy poco eficientes, pero los arreglos, cuando son de valores de un mismo tipo, por ejemplo, todos reales, todos complejos, son muy eficientes. Y NumPy en general es una librería muy, muy eficiente y uno la hace operando con estos arreglos de NumPy. Ahora vamos a ver cositas rápidas de cómo utilizarlas para calcular numérico. Bueno, nosotros utilizamos para crearlos, podemos tomar una lista y entregarse la función array de NumPy. np.array de paréntesis con la lista 1, 2, 3 y nos devuelve un arreglo de NumPy. Ahora, por ejemplo, si tenemos un vector, esto lo vamos a usar a cada rato, que por ejemplo aquí es 1,2,3, o sea, lo definimos así, pero como ya vi. Ahora, las operaciones, aquí yo veo que mucha gente se confunde cuando hacemos operaciones sobre arreglos de NumPy. Nosotros podemos, bueno, si bien nosotros podemos decir, por ejemplo, 3 por mi vector, que es lo que teníamos antes, 1,2,3, más esta lista, 3 por mi vector, lo que va a hacer es amplificar cada elemento del vector por 3, ¿cierto? Y esto al sumarlo, bueno, como esto tiene la misma cantidad de elementos que esto, el computador no va a ser difícil darte, lo lógico es que sume el resultado de este vector de aquí, elemento a elemento, el primero con el primero de este, el segundo con el segundo, y operar un vector de NumPy con una lista, siempre da un arreglo de NumPy. Es lo suficientemente inteligente para convertir esto en un arreglo y luego hacer la suma. Ahora, ¿qué pasa si nosotros hacemos una multiplicación? Esto es un vector. Esto lo podemos entender como un vector. Es una lista, pero sabemos que NumPy lo va a convertir en un vector. Multiplicamos, pero esta multiplicación no coincide, no es. Aquí yo quiero que nos quede bien grabado. No es una multiplicación entre vectores. Esto me va a generar un nuevo vector tal que el primer elemento es el producto de los primeros elementos. El segundo es el producto de los segundos. El tercero es el producto de los terceros elementos. Y así. Y si, por ejemplo, tenemos una división, aquí no es que estemos dividiendo por un vector tampoco. Simplemente va a tomar el vector resultante de aquí y el primer elemento lo va a dividir por 1, al segundo por 8 y al tercero en 2. ¿Ah? Esa lógica se extiende aunque sea de n dimensiones en la red.
Así es. Esa, cuando utilizamos estos operadores aritméticos, la multiplicación, la división, suma, resta, lo va a hacer, o sea, con la multiplicación con este asterisco, va a ser esa la lógica, elemento a elemento las operaciones. Hay otros lenguajes, por ejemplo, la gente que está acostumbrada a MATLAB hace un producto de una matriz con un vector y por naturaleza el resultado es aplicar la matriz sobre el vector. No, aquí eso no estaría bien definido porque no tiene la misma cantidad de elementos. Ahí yo quiero que pensemos eso. Aquí nosotros simplemente operamos elemento a elemento. Y, bueno, por ejemplo aquí, 1, 2, 3 multiplicado con 4, 5, 6 y nos da 1 por 4, 4, 2 por 5, 10, 3 por 6, 18. Es decir, no coincide con la definición de producto entre vectores. Y si nosotros quisiéramos hacer un producto entre vectores, ¿cómo lo hacemos? Bueno, el producto entre vectores, como estamos acostumbrados, implica conjugar el primer vector, complejo conjugarlo, luego hacer el producto elemento-elemento y luego sumar todos los elementos del vector resultante, ¿cierto? Esto lo hace NumPy con la función que trae bdot, que es por vector dot. Del primer vector, el segundo vector. Complejo conjuga lo multiplica elemento-elemento a esto y el resultado le suma todas las componentes. Es decir, es equivalente a escribir esto, np.sum, que lo que hace es sumar todos los elementos de un vector, el primero punto con paréntesis, por vector 2. Ahora, ¿qué es esto? Bueno, los arreglos de NumPy traen algunos atributos o algunos métodos propios que después voy a explicar bien qué son, pero son por ejemplo, esto es una función, vector1.com es una función, y si yo hago que corra, lo que hace es retornarme el complejo conjugado de este vector. Luego multiplicación elemento-elemento y los sumo todos. Esa es la definición de vector. Ahora, lo más común que vamos a utilizar de los arreglos de NumPy es el .com, que como dije es una función, .t para tomar una traspuesta, punto real para extraer un arreglo que corresponde a todas las partes reales de cada componente y punto imag para las partes imaginarias de cada componente. Como vimos en cuántica aparecen harto los complejos, así que esas cosas las vamos a usar harto. Ahora, las matrices son arreglos bidimensionales y también las vamos a usar mucho. Y las podemos definir como, en realidad aquí lo hacemos como una lista que creamos una lista de listas. La primera lista es la primera fila, la segunda lista es la segunda fila, la tercera lista es la tercera fila, y así puede ser en más dimensiones o menos, o sea, más largo o menor. Y con el nb.array de esa lista de listas nos genera una matriz. Esto es una matriz. Ahora, nuevamente, si hacemos el producto, por ejemplo, la matriz era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el producto aquí va a ser componente a componente, nos da el cuadrado de cada elemento, ¿cierto? Ahora, para verificar que no coincide con la multiplicación matricial, podemos definir con la función EYE de NumPy, podemos definir una matriz identidad de 3×3, lo definimos identidad y nos devuelve esto que tiene la forma de la matriz identidad que ya conocemos, y hacer el producto. Hacemos la multiplicación con el asterisco de identidad por mi matriz, vemos que efectivamente está malo, porque el otro era 1, 2, 3, 4, 5, 6, y eso es porque se hizo multiplicación elemento-elemento. Si queremos hacer un producto entre matrices, NumPy reserva el símbolo arroba. Entonces escribimos, por ejemplo, identidad arroba mi matriz, ahí hace un producto matricial y efectivamente obtenemos mi matriz porque la identidad deja invariante cualquier cosa que se le multiplica. Ahora, aquí les dejo un ejercicio. Hay un ejercicio que no borré. Que definan una función rapidito que se llame semiposter y que tome como argumento una matriz A y retorne el producto A daga A, donde A daga es la matriz A traspuesta y complejo conjugado. Ejercicio cortito. Ya está. Ah, sí, pues todos lo tienen. Sí, pues. Claramente. 20 minutos. Ok. Sí, sí. Ya, bueno. Aquí yo lo definí con una función lambda
Lo que dije, por ejemplo, A.T era la traspuesta de A. Y eso también es un arreglo de NumPy, así que le voy a poner punto conjugado, y esto es la traspuesta conjugada, y el producto matricial con A, eso es A daga A. Así de sencillo. Ahora, por último, vamos a ver lo que es el control de flujo, que son, hasta el momento hemos visto puro código que corre linealmente, ¿cierto? De forma secuencial. Se ejecuta una línea, después la siguiente, pero en realidad nosotros podemos hacer que eso sea un poco más no lineal, que dependa de ciertas condiciones. Por ejemplo, con la ejecución condicional. Con un if, nosotros podemos darle una if condición, dos puntos, un bloque de código. Es decir, si esta condición es una variable booleana que se evalúa como verdadero, esto se ejecuta. Si no, no. O el if else. Si esto es verdadero, se ejecuta esto. Si no, se ejecuta esto otro. Por ejemplo, si A vale 3 y ponemos if A mayor que 5, lo cual sabemos que es falso, entonces esto no se ejecuta esto otro. Imprime A menor o igual a 5 y eso está ahí. Y por otro lado, podemos tener también ejecución iterativa, que es con lo que se llama ciclo for. Para variable, aquí se define una variable en una colección que puede ser, por ejemplo, una lista que tenga varios elementos, se ejecuta un bloque de código que depende de variable. Por ejemplo, para i en 1, 2, 3, 4, 5, calcula i por i y lo imprime. I cuadrado es i por i. Y eso se ejecuta, se repite este bloque 5 veces para i igual 1, i igual 2, i igual 3, que es lo que mostramos en pantalla. Ahora, como les decía antes, los bloques se definen por indentación. Como aquí hay una indentación, o sea, por lo general nos deja un espacio por legibilidad, pero esto es para mostrarle que como la indentación cambió, aquí se acaba el bloque de código. Es decir, esto no se repite. Lo que podemos ver que se cumple. Ahora, también lo más normal es que nosotros, por ejemplo, queramos repetir algo desde 10 veces, bueno, range de n nos va a devolver 0, 1, 2, 3 hasta n-1. De manera que, si ponemos, por ejemplo, para i en range de 10, i igual nos va a decir, para i igual 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Por qué? Porque va desde 0 hasta n-1, como ya vimos que era todo en Python. Y bueno, algo útil también es que los arreglos tienen un atributo que se llama size, que nos va a dar el largo del arreglo. Entonces, por ejemplo, para i en el range de el tamaño, o sea, el largo del arreglo, podemos, por ejemplo, iterar con i para cada índice del arreglo. Entonces, eso nos va a imprimir todos los elementos. Es una muestra de código. Ahora, un ejercicio un poquitito más interesante, como de lógica. Como que este tipo de cosas les va a servir para la composición de circuitos más adelante. Sabiendo que yo, por ejemplo, cuando multiplico un entero con un string, lo que se hace es repetir el string, el número entero de veces. Por ejemplo, 5 por eso nos va a generar un string con 5 guiones. Utilice ciclos for y la función print para dibujar este triángulo. ¿Pueden hacer eso? Lo tengo. Ya. 12 minutos. Apurado, pero... Ya, muy bien. Probablemente hicieron algo así como for i in range. ¿Cuántas son? 6. O sea, son 5 líneas, así que va hasta 6. Print y por eso. Ahí listo. Se dibujó el arbolito. ¿Cierto? Es decir, repetimos, para i primero 0, esto no me retorna nada. Para i ahora va a ser 1, genera un asterisco. 2 asteriscos, 3 asteriscos, 4 hasta n-1. Ahora, si yo les dijera, similar al ejercicio anterior, yo ahora quiero que escriba una pieza de código que imprima esa figura. ¿Cómo lo harían? Esto es como lógica básica, pero en realidad es que hay muchas formas. Podrían utilizar ciclos for combinados con cláusulas if, o podrían pegar dos ciclos for, uno que vaya creciendo, después otro que vaya decreciendo.
Yo la verdad es que eso lo haría como... Eh, y aquí añadiría algo más. No voy a ir tan rápido para darle. No podría ser. Un arbolito. ¿Cierto? Es decir, por ejemplo, bueno, ahí vemos un range que va incrementando en i y luego uno que va, bueno, este también va incrementando en i, pero en la multiplicación la hacemos con 5 menos i, entonces va a ir decreciendo en el fondo el número que estamos multiplicando. Y si ahora yo les pidiera, esto es como para repasar lo anterior nomás, y como vimos, lo que vamos a usar de Python es básico. Quiero que hagan una función que me dibuje este triángulo, pero para un número, por el centro, por ejemplo, tenemos 5 asteriscos. Yo creo que los generalicen para n asteriscos, que vaya creciendo desde 1 hasta n y luego decrezca hasta 1 de nuevo. Ese es el ejercicio siguiente. ¿Cómo lo harían? Aprovecho de preguntar solo por curiosidad. Como no manejo en el fondo qué tanto conocen de Python o de programación en general, yo asumí nada. ¿Hay cosas aquí que quizás no sabían o no hayan tenido conciencia y que haya servido repasar? ¿O en general manejaban la mayor parte de los conceptos? Eso es como retroalimentación para mí para saber, ¿no? Yo todavía no me acuerdo de un computador. Ya. De la multiplicación que hice. Ah, ya, ¿qué es un?
Disculpen, se apagó el computador, pero ya estamos por terminar. Voy a hacer desde aquí lo que queda. Son un par de minutos solamente. Bueno, aquí puse un ejercicio, pero no, por tiempo no creo que valga la pena que lo veamos. Era simplemente hacer una nueva lista que tuviera los elementos de esta lista, pero cada uno al cuadrado. Podríamos hacerlo como y no ejecuté mi lista. Ahí está. Es decir, mucha gente aquí innecesariamente tiene un range del largo de mi lista e indexa mi lista de i, pero en realidad mi lista ya es una colección. Puedo tomar los elementos directamente de ella para elevarlo al cuadrado. Y bueno, y lo último que quería comentar es lo que dejé a medias sobre clases, objetos, atributos, pero es comentarlo. No me interesa que fabriquemos clases, que hagamos cosas de ese estilo, pero simplemente comentarles que la gente normalmente escucha hablar de ellos y me interesa que sepan más o menos a grosso modo qué son. Nosotros todos en Python, todo lo que tenemos, todos los números, las variables, las funciones, todos son un objeto, algún ente, y hay una abstracción que es una clase. Una clase es algún tipo de objeto que tienen características en común. Y de ese modo, el objeto sería una instancia específica de. Por ejemplo, yo podría hablar de, no sé, cámaras como una clase abstracta, cámaras que sean objetos que tengan, no sé, obturador, que tengan batería, que tengan alguna función. Y esta cámara es un objeto en particular, es una instancia específica de esa clase. Y bueno, lo típico también, el típico ejemplo que a la gente que está aprendiendo clase de objetos le dice, no sé cómo ya. Podemos pensar en la clase perro, que va a tener algunos atributos comunes, como por ejemplo nombre y color. Pero yo dentro de esa clase podría definir un objeto en particular, una instancia específica de perro, que sea un objeto de nombre Firulais y color café. Es decir, es una instancia específica del tipo. Y estos atributos, nombre y color, son cosas que el objeto, o sea, que son atributos de la clase, el objeto pertenece a esa clase. Entonces el objeto va a tener ese tipo de atributo y podemos acceder a él como objeto punto atributo. Y eso es lo que hemos estado haciendo hartas veces antes. Y tal como tiene atributos, también vimos que podía tener, bueno, por ejemplo, aquí si teníamos un arreglo, que por ejemplo este es un arreglo complejo, 0, 0, 0 más i, podemos poner b.imag, tiene un atributo imag, que es el mismo arreglo, pero, o sea un arreglo de las partes imaginarias del arreglo original. O también podemos tener métodos que básicamente son funciones que de manera implícita toman esto como argumento y pueden tomar más argumentos dentro. Y eso ejecuta alguna rutina que podría incluso llegar a mutar B. Y eso lo vamos a utilizar mucho después cuando trabajemos con circuitos, porque por ejemplo vamos a definir una instancia que va a ser, no sé, un circuito que va a pertenecer a una clase Quantum Circuit. Y la gracia es que después le vamos a poner, por ejemplo, circuito.x, y eso le va a decir, vamos a añadir una compuerta X al circuito anterior. En ese caso, vamos a tener un método que va a estar modificando el objeto original. Entonces eso es algo que vamos a utilizar bastante. Y como último tip, que probablemente la mayoría ya lo sabe, pero cuando trabajan en IPython o en Jupyter Notebook, que también utiliza IPython por dentro, que es una interfaz de Python con características extras, por lo general ustedes pueden escribir un objeto cualquiera, le ponen un punto y sin hacer nada más aprietan la tecla Tab, que es la tecla que está a la izquierda, o sea, como al centro del teclado, la fila de más a la izquierda, la columna de más a la izquierda, que es la que tiene las flechitas opuestas, lo digo por si acaso, y ahí nos va a aparecer una lista de todos los atributos y métodos que tengamos. Por ejemplo, teníamos el vector, teníamos mi lista, yo le puedo poner .tab, y ahí me aparece una lista. Append, clear, copy, insert, etcétera, muchas cosas más. Y si nosotros quisiéramos saber, bueno, qué hace cada una, podríamos utilizar help
Y eso nos va a dar información sobre qué hace y cómo usarla. Y eso, con eso se acaba lo que queríamos ver de Python. Como ven, no hay nada avanzado. La complejidad, o sea, quería que supiéramos todo lo que íbamos a hacer. O sea, que quería que en el fondo todos tuviéramos la misma base, pero en realidad la parte del lenguaje de programación, como ven, no va a ser lo complejo. Esto era para que nos pudiéramos enfocar solamente en aprender la física en los talleres que vienen a futuro. Eso. Muchas gracias. Bueno, está de más decir que este taller fue armado pensando en las necesidades de los otros talleres, por este caso. Sí. Entonces, prácticamente todo lo que ven en el taller lo van a volver a ver en los otros talleres. ¿Ya? Así que más les vale acordarse. Bueno, ahora tenemos un descanso, tenemos un coffee break preparado en la sala física.